No solo los hechos de violencia y de desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar afectan a Venezuela. La escasez de papel ante la falta de aprobación de divisas para su importación se ha convertido en una amenaza para la existencia de los periódicos, especialmente de aquellos que con sus denuncias y posiciones críticas representan una evidente incomodidad para el régimen chavista. 13 periódicos independientes se han visto obligados a salir de circulación. Los que aún sobreviven deben circular en un tamaño menor al habitual. El impacto que genera la escasez de papel para imprimir periódicos en Venezuela no podría entenderse sin poner de manifiesto dos realidades. La primera, Venezuela es un país de vocación importadora. La segunda, desde el año 2003 rige un severo control cambiario. El papel conocido como newsprint, usado en la impresión de los diarios, no es fabricado en Venezuela, lo que obliga a los periódicos a importarlo. Ese trámite comercial pasó a ser todo un viacrucis en la última década. El régimen instaurado por el fallecido Hugo Chávez, amparado en su denominada Revolución Socialista, impuso una serie de medidas que han terminado afectando no solo a particulares, sino a empresas del sector privado. Es obligatorio gestionar ante oficinas del Estado el acceso a cupos de divisas. Ningún periódico tiene papel, ninguna revista tiene papel, ninguna revista puede reflejar la realidad. Las solicitudes obligan a seguir un proceso burocrático que no siempre termina exitoso. Entre las dificultades que para las empresas de periódicos se han vuelto comunes están la no autorización de las divisas, la postergación en su entrega o liquidación o simplemente el rechazo al requerimiento. Por supuesto, los medios impresos, aunque sabemos que ellos han comprado medios, ese tipo de cosas, los medios impresos salen del control por el espectro radioeléctrico. Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen, bueno, como el papel tiene que estar autorizado, las divisas, bueno, no les autorizamos más divisas. Los obstáculos son cada vez mayores a la hora de adquirir los dólares necesarios para las transacciones comerciales con los proveedores internacionales de papel. En 2012, el régimen venezolano sacó de la lista de prioridades importables el papel para prensa en bobinas. Esto forzó a los periódicos a obtener, como paso previo a la solicitud de dólares, el certificado especial exigido a quienes importen bienes no prioritarios. Trámite que por sus retrasos es considerado una traba burocrática, sobre todo para medios críticos del gobierno. El diario El Nacional es solo un ejemplo de los principales afectados por la demora en la aprobación de divisas para importar papel. En un hecho sin precedentes, el viernes 17 de enero de 2014, el diario publicó en su primera página, que habitualmente es para titulares, una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro para notificarle que la empresa había cumplido todos los requisitos para acceder a divisas sin obtener respuesta desde mayo de 2013. Pienso que se trata de una medida de naturaleza política y que solo puede haber una posibilidad de adquirir esas bobinas de papel mediante las presiones que se están haciendo, presiones lícitas, etcétera, pero de eso depende. En un intento por salirle al paso a las denuncias, el gobierno aduce que los grandes medios impresos acaparan más papel del que necesitan. Solo en el puerto de La Guaira, diputada, hay 13.700 bobinas de papel que no han retirado. 13.700 bobinas de papel, no bobinitas de ese tamaño, ¿cómo se llama? Así, minúsculo, no, bobinas de papel, 13.700. ¿Quién está comprando eso? ¿Quién los trajo? ¿Por qué no los han retirado del puerto? En Caracas, Venezuela, señor Carlos Carmona, presidente del diario El Impulso y uno de los que va a recibir esta donación de papel periódico o este préstamo. El hecho de que un país vecino tenga que hacer esta entrega, por lo menos simbólica, a los diarios venezolanos, significa un impulso de oxígeno para ustedes. ¿Se están muriendo los periódicos en Venezuela? Ciertamente tenemos una falla grave que ya para la gente que conoce la problemática de Venezuela, ya arrastramos 8 y 10 meses de demora en la autorización para poder liquidar las divisas a los proveedores. Gracias a esta iniciativa que Nora ha liderizado de una forma impresionante, esto no es así como tan sencillo montar en 2 tractomulas las X cantidad de toneladas que ella hace ver. Esto requirió un esfuerzo gigantesco de tiempo, llamadas, presiones de todo tipo para saber
que están luchando por una libertad de expresión en un país hermano. Y nunca habrá palabras para darle las gracias a Nora y a todo su equipo, a su gente. La verdad que el esfuerzo para sobrevivir en Venezuela se ha vuelto una odisea. Un medio de comunicación como el nuestro, con 110 años, realmente para conseguir un repuesto y traerlo legalmente al país requiere de meses de trabajo para conseguir un permiso, para conseguir un certificado, para tener una solvencia. Sería muy engorroso tratar de explicarles a toda la gente y es casi imposible de entender que uno tenga que pasar 3 y 4 meses en papeleos burocráticos para importar un lote de planchas para imprimir periódicos. Imagínense el viacrucis que significa después que el proveedor le diga a uno cuándo me van a pagar y uno dice tengo la disponibilidad para pagarte, pero el gobierno no me autoriza la transferencia. Terrible. Sí. Quiero preguntarle en Barbados al señor Claudio Paolillo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, si estos casos son normales en un país que tenga crisis económica, el hecho de que medios de comunicación no tengan la autorización de las divisas para poder importar papel periódico, o cómo poder catalogar esto que está ocurriendo en Venezuela. Sí, quiero primero saludar a mis amigos Nora y Carlos, compañeros de lucha por la libertad de prensa en América Latina. No es normal en las dictaduras esta situación, solamente en las dictaduras. En las democracias, por más crisis económica que haya, estas cosas no ocurren. Nosotros en la Sociedad Interamericana de Prensa saludamos esta admirable decisión de los colegas colombianos, que si bien es simbólica, porque las 52 toneladas pueden dar para 1 o 2 semanas de circulación de los 3 diarios a los que van dirigidas, siento un precedente al que ya se empiezan a sumar diarios de otros países de América Latina, por lo menos, ¿no? De Puerto Rico, de Brasil, de Panamá, de Nicaragua, de Argentina, de Honduras, de Perú. Ya se han manifestado intenciones de sumarse a esta campaña de solidaridad con los periódicos venezolanos, que no pueden conseguir el papel con un argumento pueril. Es decir, el gobierno del señor Maduro y antes del gobierno del que dirigía Chávez, que es la misma historia, atribuye el problema de la escasez de papel a que no hay divisa para comprarlo. Bueno, aquí se termina esa excusa, puesto que aquí no es necesario tener divisas. Aquí es un préstamo, entra el papel por la frontera, se presta sin condiciones de unos diarios del exterior a unos diarios venezolanos, y por tanto aquí se pone a prueba la verdad, entre comillas, del argumento del régimen venezolano. Ojalá que pasen estos camiones hacia Venezuela, ojalá que el papel llegue, sí, por más que sea un gesto simbólico, porque si el papel llega, no tenga dudas, diarios de todo el continente se van a sumar a esta iniciativa. En Bogotá, Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios, estaba comentando, el director del diario El Impulso, de trámites burocráticos entre 4 y 6 meses para poder obtener la aprobación para importar el papel. ¿Cómo ocurre en otros países? ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en Colombia, el hecho de la importación de papel periódico? ¿Se hace esto de forma libre, en cantidades que determina cada diario, o lo autoriza el gobierno? No, es totalmente libre, es el insumo necesarísimo, forma parte de la libertad de prensa. Uno no puede afirmar que hay libertad de prensa si hay trabas para tener papel. Entonces, la verdad es que lo que uno oye es la ratificación o la precisión de que sí se trata de una modalidad de censura indirecta. Además, hemos oído y hemos sabido, y así lo han denunciado varios medios de Venezuela, que hay discrecionalidad en la aprobación de las divisas. Hay periódicos del régimen oficialista del sistema que consideran que son amigos del gobierno, que han recibido autorizaciones de manera muy rápida y para cantidades muy superiores, mientras que hay muchos periódicos que llevan 6, 8 meses, 1 año esperando que les sean aprobadas las divisas, habiendo cumplido con todos los requisitos que se establecen. No es la primera vez que diarios colombianos se solidarizan con la situación de la prensa en otro país. ¿Qué va a pasar, señora Nora Sanín, si llegan finalmente a salir de circulación los diarios venezolanos?
No, eso sí sería una catástrofe porque todo lo que ha venido pasando con la ley de responsabilidad social de los medios audiovisuales, con todo el poder arbitrario que tiene el Ejecutivo para imponer sanciones sin ni siquiera el respeto al debido proceso, todo lo que las emisoras que han sido clausuradas y cerradas, todos los canales de televisión nacionales e internacionales, y si se suma a eso, el cierre de periódicos, pues es la catástrofe y es la extinción de la libertad de prensa, y pues sin libertad de prensa es imposible hablar de democracia. Colombia ha asumido el liderazgo con esta iniciativa, señora Sanín. Sin embargo, como ustedes mismos lo han recalcado, es simbólica porque solo permitiría que estos diarios publicaran durante 15 días sus ediciones. Pero, ¿qué va a pasar con el resto de la región? ¿Hay un llamado también para que otros países de América Latina pongan su grano de arena? Por supuesto, pero no solo otros países, sino la propia Colombia. Yo creo que la invitación es a que los periódicos colombianos, las personas, las empresas colombianas, las empresas y los periódicos de otros países del continente y del mundo entero que tengan la posibilidad de hacer préstamos de papel lo hagan. Esto no quiere decir que estemos relevando al gobierno venezolano de su obligación y de su responsabilidad de cambiar la política actual. El obligado a respetar la libertad de prensa y a garantizarla es el gobierno venezolano, y el pedido y el llamado es a que reflexione y adopte medidas para agilizar y para otorgar rápidamente estos permisos y estas divisas necesarias para importar el papel. El gobierno, creer que otros pueden cumplir con la obligación que él tiene constitucional y a la luz de los tratados internacionales. Y le hago la misma pregunta que le hacía al periodista del diario El Colombiano, señora Sanín. ¿No temen que lo tome el gobierno chavista como un desafío y no permita que llegue este papel hasta Caracas? Pues nosotros confiamos en que no sea así, es un gesto de solidaridad y de apoyo, hemos cumplido con todos los requisitos de ley, tenemos todos los papeles en forma y no estamos haciendo nada distinto a apoyar los periódicos que lo necesitan. Esperemos que haya respeto por este gesto solidario y que no haya trabas para el ingreso del papel ni para el ingreso posterior del papel que presten otros periódicos y otras personas del mundo entero. Queremos agradecerle mucho en Bogotá, Colombia, Nora Sanín, es la directora ejecutiva de Andiarios, por habernos atendido en el programa La Noche. Muy amable. Muy buenas noches y adiós, Claudio, adiós a todos los que están participando en el programa. Muchas gracias. En minutos seguimos conversando con nuestros panelistas. Invitamos a los televidentes a opinar sobre el tema del día a través de nuestras cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿A qué le teme Nicolás Maduro cuando obstaculiza que periódicos importen el papel? ¿Cuál es el papel de la prensa escrita hoy en Venezuela? Pueden opinar en Twitter y nos escribe a esta hora Diego Fuerte diciendo: la prensa revela la barbarie y la represión gubernamental contra movilizaciones. Acallarla es censurar la verdad. También escribe Ana Sofía Gallardo, dice: le teme a que digan la verdad de lo que acontece en Venezuela y sobre todo teme a sus críticas. Gracias, Colombia, por ayudar. También Wilber García dice: Maduro le tiene miedo a que dentro de tanto filtro mediático, el cual quiere controlar, se le filtre la verdad pública. Vamos a la pausa y al regreso continuamos hablando sobre la crisis de papel periódico que tienen diarios venezolanos por no tener aprobadas las divisas para importarlo. Trataremos de entender un poco qué ocurre al interior de Venezuela. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.